Francia y el Centro Aeroespacial Alemán. Asimismo, ha participado como ponente y jurado en diferentes eventos académicos, tanto de carácter nacional como internacional. Tiene varios artículos publicados a nivel internacional y entre sus temas de interés tenemos procesamiento de señales e imágenes, bioingeniería y biométrica. También automatización humana, control automático, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial. Bueno, sin más preámbulos, que el doctor Avid presente el webinar. Muy buenos días con todos. Por favor, ¿me confirman que se me escucha? Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Ante todo, agradecer a los organizadores por este espacio para poder compartir un poco sobre un proyecto que nosotros venimos desarrollando en la UNTELS. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Ok, seguramente ahí lo deben estar viendo. Vamos a hablar sobre el diseño y simulación de nanosatélites. Básicamente, como les decía, este es un trabajo que nosotros venimos desarrollando en la UNTELS en colaboración con otras universidades. ¿Por qué? Porque venimos participando de un concurso, ¿no? Que es el concurso de APSCO CubeSat Competition, ¿no? Es el concurso de APSCO para el desarrollo de CubeSat. Este concurso tiene el objetivo de financiar el desarrollo de CubeSat, de pequeños satélites de 3 unidades, ¿ya? Es un concurso que tiene diferentes etapas. Los miembros que son parte de APSCO son 8 países. Ha habido una primera etapa para que cada país seleccione 3 equipos que representen a los países, ¿no? Entonces, en este sentido, por parte de Perú, CONIDA, nuestra agencia espacial peruana, es la que ha estado a cargo de seleccionar los 3 equipos que van a representar a Perú. Y entre esos equipos estamos nosotros, ¿no? Uno de los equipos es la Universidad Nacional de Ingeniería, el otro equipo es la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el tercer equipo somos nosotros, que venimos trabajando en colaboración con la Universidad de Ciencias y Humanidades, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Tecnológica del Perú. En ese sentido, ya hemos pasado a la siguiente etapa, ¿correcto?, del concurso, pero todavía nos faltan más etapas aún, ¿no? Entonces, estamos en pleno desarrollo digamos, de la conceptualización, del diseño del satélite, y al final de este concurso, los que lleguen hasta la última etapa van a ser solo 8, ¿no? Ahorita somos 24 equipos, 3 por cada uno de los países, pero al final van a seleccionar a 8 para financiar con $100,000 el desarrollo del CubeSat, ¿correcto? Entonces, esperamos ser uno de los 8 beneficiarios de este financiamiento para desarrollar este CubeSat de 3 unidades. Entonces, el contexto sobre el cual vamos a ver esta parte del diseño y simulación de los CubeSat es que cuando muchas personas piensan, ¿no?, que el tema de tecnología espacial está reservada solo para países desarrollados, ¿no? Llámese de repente Estados Unidos, los países europeos, ¿correcto? Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que los países en vías de desarrollo como el nuestro también podemos aportar en temas nanosatelitales, en temas de tecnología espacial, y podemos hacer ese aporte y lo venimos haciendo, ¿correcto? Lo venimos haciendo. Entonces, dentro de este desarrollo de tecnología espacial, una de las principales limitaciones es el tema económico. ¿Por qué? Porque la exploración del universo es algo que cuesta bastante, ¿no? El desarrollo de los lanzadores, el desarrollo de los satélites, el desarrollo de la maquinaria que ponemos en el espacio, la interconexión, etcétera, son misiones que tienen a alto costo. Y esa es una de las principales limitantes, sobre todo los países en vías de desarrollo que recién están tratando de ingresar a esta era de la tecnología espacial. Sin embargo, hay alternativas, ¿no? Y justamente una de las alternativas es
el desarrollo de los pequeños satélites, ¿no? El desarrollo de pequeños satélites es una opción más económica que me permite justamente empezar, ¿no? E incursionar en este tema de tecnología espacial. Otro aspecto que me va a ayudar a reducir costos es el tema de los space codes, ¿no? Normalmente cuando yo desarrollo un satélite, ¿correcto? Necesito componentes electrónicos y estos componentes electrónicos normalmente son componentes electrónicos militares, para uso militar. Son componentes electrónicos más robustos, digamos que pueden resistir a ciertas condiciones de ambientes agrestes como es el espacio, ¿no? En el espacio tenemos bastante radiación y que por ende también son más caros, ¿no? Sin embargo, tenemos el tema de los space codes, que es justamente una posibilidad del uso de componentes comerciales en aplicaciones espaciales, ¿no? Un componente comercial, ¿no? Que lo compramos de repente en Paruro para hacer cualquier tipo de proyecto que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, normalmente no se usa en aplicaciones espaciales. ¿Por qué? Porque pueden afectarse por justamente la radiación que les comentaba, ¿no? Al existir bastante radiación en el espacio, pueden dejar de funcionar o funcionar de manera incorrecta. Sin embargo, hay una tendencia de validación, ¿no? Validar ciertos componentes comerciales para que puedan ser usados en misiones espaciales. ¿Y cómo se valida? ¿No? Básicamente, la idea es agarrar un lote de fabricación, ¿correcto? Un lote de fabricación de componentes. Podemos agarrar 6 a 10 muestras aleatorias de todo ese lote de fabricación y los ponemos a prueba bajo radiación. Entonces, los irradiamos, vemos si sigue funcionando, los seguimos irradiando y así, ¿no? De tal manera que podemos ir viendo cuánta dosis de radiación pueden recibir hasta que el componente deje de funcionar. Entonces, en ese sentido, hay componentes que pueden, digamos, resistir hasta cierto punto la radiación, ¿no? Ahora, los pequeños satélites normalmente tienen un tiempo de vida útil corto, ¿no? 6 meses, 1 año, un poco más de 1 año, ¿no? De repente hasta 2 años. Entonces, un componente comercial que puede ser validado, de repente podría tener una vida útil de hasta 2 años, ¿no? Y eso sería suficiente para los pequeños satélites. Eso no es así para los satélites grandes, ¿no? Como el Perusat que tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuya vida útil es 10 años. Entonces, si a los 2 años el componente comercial va a fallar, entonces obviamente no me sirve para desarrollar este satélite grande. Necesito, en este caso, definitivamente componentes que puedan durar los 10 años como mínimo de vida útil que yo, digamos, estoy pensando para el satélite. Pero para los pequeños satélites que tienen una vida útil menor, sí es posible, ¿no? Entonces, justamente hay una empresa alemana que se dedica a hacer estas cosas de los space codes, la validación de componentes comerciales para uso en el espacio. Esta empresa se llama Astrionics. Tuve la oportunidad de visitar hace algunas semanas y tener una reunión con el gerente general, con el CEO de esta empresa, ¿no? Y seguramente varios de ustedes vieron la publicación en redes sociales del acuerdo que logramos tener con esta empresa, ¿no? Junto con el vicerrector de investigación tuvimos una visita al Centro Aeroespacial Alemán y en este Centro Aeroespacial Alemán logramos el acuerdo para que nuestros estudiantes puedan desarrollar trabajos de investigación y visitar el Centro Aeroespacial Alemán, ¿no? Lo mismo pasa con la empresa Astrionics, ¿no? La idea en general es que tanto la empresa Astrionics, que se dedica a los Space Codes, así como el Centro Aeroespacial Alemán, puedan brindarnos temas de tesis, ¿correcto? Esos temas de tesis lo vamos a difundir a la comunidad Untelcina. Serán algunos estudiantes que se interesen en esa temática, porque claro, entiendo que de repente no todos están interesados en temas espaciales, pero aquellos que estén interesados podrán, digamos, seleccionar alguno de estos temas de tesis. Tendremos una primera etapa de orientación de manera virtual por parte de la empresa del Centro Aeroespacial Alemán o la empresa Astrionics, para que luego los estudiantes puedan ir a Alemania a terminar sus trabajos de investigación, ¿correcto?
La particularidad de Astrionics como empresa es que una vez que el estudiante va, correcto, de repente por un par de meses a Alemania a desarrollar el trabajo de investigación, si la empresa lo ve por conveniente, correcto, se podrían quedar ya trabajando para la empresa, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de cada estudiante, cómo se desempeña en el trabajo que realiza durante su estancia de investigación en Alemania, ¿no? Pero bueno, entonces eso es Astrionics, ¿no? Esta empresa que se dedica a validar componentes comerciales para uso espacial. Y en digamos, en esta etapa de incursión en temas espaciales, ¿correcto? Que algunos países en vías de desarrollo pueden tener, la simulación es importante, ¿no? O sea, en general, en sí, no solo para temas espaciales, sino en general, siempre es bueno simular primero antes de implementar, ¿no? Porque si en la simulación todo funciona, en la implementación también debería funcionar, ¿no? Salvo algunos parámetros, digamos, del contexto. Pero ya si en la simulación no funciona, pues mucho menos lo vamos a implementar. Sería, digamos, pérdida de dinero, ¿no? Entonces, por eso la simulación es una etapa muy importante. En ese sentido, y ya que estamos hablando de la simulación, es importante tener en cuenta que para simular hay algunas herramientas que son de acceso libre o de costo muy económico que nos van a servir para tareas de simulación en este contexto de lo que estoy hablando exclusivamente de plataformas de pequeños satélites. Entonces, ya que vamos a hablar de la simulación, vamos a ver que son 4 aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para el tema de la simulación. Por un lado, la geometría de la misión, que es muy importante para el tema de la simulación. La carga útil, que finalmente es la que va a definir cuál es la misión del pequeño satélite. La plataforma y el segmento terreno, ¿no? El segmento terreno es muy importante y muchas veces hay gente que se olvida, ¿no? O sea, muchas veces queremos diseñar el satélite, diseñamos el satélite y pensamos que eso es todo, pero no. O sea, cuando nosotros hablamos de una misión, tenemos 2 partes, el segmento espacial, que es el que está en el espacio, que efectivamente puede ser el satélite, pero también necesitamos el segmento terreno, ¿no? Que está en tierra, con el cual nos vamos a comunicar, enviar y recibir información. Entonces, empecemos hablando de la geometría de la misión. La geometría de la misión es importante y está relacionada principalmente a la órbita. ¿Correcto? Es importante y relacionado principalmente a la órbita. En la geometría de la misión yo voy a definir cuál es la órbita a la cual voy a poner mi pequeño satélite. Para ello yo podría utilizar esta herramienta que es el General Mission Analysis Tool, que es digamos el acrónimo es GMAT y está desarrollado por NASA, ¿correcto? Es una buena herramienta. Y también podría utilizar la herramienta de OpenCosmos, una empresa europea que tiene una herramienta para simular misiones nanosatelitales. Para definir la órbita, en la herramienta de GMAT, yo tengo ciertos parámetros, ¿no? Por un lado tengo el semieje mayor, tengo la excentricidad, tengo la inclinación, tengo el RAN, el AOP y el TA, ¿no? Que es el True Anomaly. Entonces, con estos 6 parámetros yo defino cuál es la órbita de mi satélite, ¿no? Y yo puedo dibujar esa órbita, ¿no? Inclinación de 45 grados, tengo el plano ecuatorial y sobre ese plano ecuatorial es que tengo los 45 grados, que es la órbita que estoy escogiendo. Esa órbita que yo veo acá, que es relativamente fija, ¿no? Es una órbita fija, ¿correcto? Va cambiando su paso por tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un movimiento de rotación. Entonces, si bien es cierto, el satélite va orbitando en la misma órbita, valga la redundancia, como la Tierra va rotando, entonces el satélite va pasando por diferentes partes alrededor del planeta. Y eso lo podemos ver acá. Utilizando la herramienta de OpenCosmos es similar, ¿no? Tengo los mismos parámetros, el semieje mayor, la excentricidad, la inclinación, el RAN, la OP, que es el argumento del perigeo, y el True Anomaly, que es la posición
en ese momento del satélite, también tengo por dónde va a pasar el satélite, ¿no? En esa órbita. Entonces, como vemos acá, si nosotros nos ponemos a pensar en Perú, vemos acá y efectivamente sobre Perú pasa el satélite, ¿no? O sea, pasa por encima de Perú. Pero si de repente nos pusiéramos a poner a pensar en Moscú, que de repente está por acá, el satélite no pasa, ¿no? Porque el satélite está solo cubre de esta parte hasta esta parte. Entonces, si yo pensaría de repente en Moscú, estos parámetros orbitales no me servirían, ¿no? Si yo lo coloco en esta órbita, Moscú no estaría cubierto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ver cuál es la órbita para saber si yo voy a cubrir o no mi área de interés, ¿sí? Cubrir o no mi área de interés. Bien, lo siguiente que les había mencionado es la carga útil, el payload, ¿correcto? La carga útil. La carga útil es aquello que me va a definir la misión del satélite, ¿sí? Es lo que me va a definir la misión del satélite. Cuando yo hablo de satélites, tengo satélites de diferentes tipos, ¿no? Satélites de observación terrestre, que tienen una cámara y toman fotografías de la Tierra. Tengo satélites de telecomunicaciones, ¿no? Cuya carga útil son los transponders, que me van a servir para recibir y enviar información. Puedo tener los satélites de investigación, ¿no? Como los satélites que miden el campo magnético terrestre, satélites de altimetría para ver la altitud de los océanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gran variedad de satélites. Satélites meteorológicos, ¿no? Para el tema del pronóstico del clima y etcétera. Entonces, quien define qué tipo de satélite y para qué voy a tener el satélite es la carga útil. Entonces, en la herramienta de OpenCosmos yo ya tengo algunas cargas útiles predefinidas, ¿no? Por ejemplo, tengo cargas útiles ópticas, cargas útiles de comunicación, cargas útiles de investigación in situ. Cuando yo voy a seleccionar una carga útil, tengo que ponerme a pensar en ciertos aspectos. Por un lado, en la masa, ¿no? ¿Cuánta masa tiene esa carga útil? ¿Por qué? Porque a nivel de pequeños satélites no es nada fijo, pero más o menos se tiene un estimado de que si yo hablo de una unidad, ¿y qué es una unidad? ¿No? Una unidad es un cubito de 10 centímetros de arista, ¿no? Entonces un cubito de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Un cubito. Y ese cubito normalmente debería estar alrededor de 1 kilogramo de masa, ¿ya? Puede ser más, puede ser menos, pero más o menos. Entonces 2 unidades, 2 kilogramos, 3 unidades, 3 kilogramos y así, ¿no? Más o menos, un estimado, no es algo fijo. Entonces la masa es importante. Lo otro es el volumen, ¿no? El volumen es importante, ¿por qué? Porque, como les decía, una unidad es 10 por 10 por 10. Entonces yo tengo que tener todo mi satélite dentro de ese volumen, ¿no? No puedo tener cosas más grandes. Entonces mi carga útil, la cámara en este caso, tendré que saber cuánto ocupa, ¿no? Y cuánto ocupa se mide en función de unidades, sabiendo que cada unidad es 10 por 10 por 10. Y luego la potencia, ¿no? Son cosas importantes. Entonces, la primera carga útil que es óptica es una cámara de alta resolución pancromática, ¿no? High Resolution Panchromatic Imager, ¿no? Una cámara de alta resolución pancromática. Tiene una masa de 8 kilogramos, es bastante pesadito y ocupa 8.44 unidades. Entonces, es bastante grande. Y si yo estoy hablando de un CubeSat de 3 unidades, entonces esto es muy grande para mi CubeSat, ¿no? Les decía, nosotros estamos participando de un concurso para desarrollar un CubeSat de 3 unidades. Ahora, si yo desarrollaré un CubeSat de 12 unidades, pues quizá esta cámara que ocupa 8.44 unidades podría estar bien, ¿no? Y el resto de las 3 unidades restantes yo lo podría, digamos, utilizar para otras cosas. Y necesitamos alta potencia, ¿no? 20 vatios. 20 vatios es bastante. La segunda cámara es una cámara hiperespectral, ¿correcto? Que pesa menos, 5.45, y ocupa 7.59 unidades. O sea, también muy grande para las 3 unidades que yo quisiera. La tercera es una cámara hiperespectral compacta, ¿correcto? 1.45 de masa, ¿correcto? Me parece bien.
una unidad de volumen. Sí, me parece que esto podría ser, porque de mis 3 unidades, una unidad la dedico a la carga útil y las otras 2 unidades las puedo dedicar a los otros módulos, ¿no? Porque un nanosatélite tiene diferentes módulos. Tiene un módulo de comunicación, un módulo de potencia, que es la que se encarga de brindar energía a todo el nanosatélite, el módulo de orientación y posicionamiento, control térmico, la estructura como tal, y la carga útil, ¿no? Entonces, una unidad para la carga útil y las otras 2 unidades para el resto de módulos. Podría ser. ¿Cuánto? 5 vatios de consumo, ¿correcto? Y este que está resaltado es una camarita muy simple, 250 gramos de masa, bastante pequeño, media unidad de volumen. Esta camarita podría ser una cámara para un CubeSat de una sola unidad, ¿no? Un cubito, un CubeSat de una sola unidad, media unidad para la carga útil, la otra media unidad para el resto de módulos, 800 milivatios, ¿no? Menos de 1 vatio, también muy bien para que sea de una unidad. Y así, ¿no? Entonces nosotros podemos seleccionar cuál es la carga útil y en función de esa carga útil, cuál va a ser la misión de mi nanosatélite. Ahora, si dentro de estas cargas útiles yo no encuentro la que realmente yo deseo, yo podría añadir acá, hay un botón, una carga útil personalizada, ¿no? Con las características que yo quiero que tenga mi carga útil, ¿correcto? Ok. La siguiente parte es la plataforma. La plataforma es otro de los aspectos importantes que yo necesito definir para la simulación, conceptualización de mi misión nanosatelital. Básicamente, al momento de configurar la plataforma, yo tengo que ver el número de unidades, ¿no? En este caso, 3 unidades, que es lo que estamos trabajando, cómo van a estar montadas los paneles solares, cuál va a ser la orientación de los paneles solares y cuáles son los módulos que voy a utilizar, ¿no? ¿Qué módulo de potencia, ¿no? ¿Cuánta potencia voy a utilizar? Todo lo demás, qué tipo de baterías, cómo van a estar los paneles solares, cuál va a ser el módulo de comunicación, me voy a comunicar en banda UHF, VHF, en banda S, qué computadora de a bordo voy a tener y cómo va a ser mi sistema de control de posicionamiento, el módulo de posicionamiento y control, ¿no? Qué sensores, qué actuadores me van a permitir identificar la posición y corregir la posición del nanosatélite. Y finalmente, el cuarto elemento, como les había comentado, es el tema del segmento terreno, ¿no? Segmento terreno muy importante que me va a permitir comunicarme con el satélite, ¿no? O sea, yo pongo un satélite y yo del satélite necesito información, ¿correcto? O sea, si mi satélite es de observación terrestre, entonces pongo un satélite con una cámara que va a tomar fotos y esas fotos tienen que enviarlas a Tierra, ¿correcto? Entonces, yo necesito comunicarme con el satélite. Necesito saber cuál es su posición, por lo tanto el satélite tiene sensores y la información de esos sensores me tienen que enviar para saber cuál es la posición del satélite. Si hay la necesidad de corregir la posición del satélite, yo tendré que enviar, ¿correcto?, la información al satélite para corregir su posición. Entonces hay la necesidad de comunicarse con el satélite. En la plataforma de OpenCosmos me vienen predefinidas ciertas estaciones terrenas, ¿no? Ya predefinidas a lo largo del planeta. Los más cercanos a Perú, que de repente podría ser mi región de interés, es una estación terrena en Panamá y otra que es en Santiago de Chile, ¿correcto? Son las estaciones terrenas más cercanas. Yo podría seleccionar ambas estaciones terrenas para ver, digamos, con cuál de estas estaciones terrenas me convendría a mí trabajar, ¿correcto? Y obviamente no hay una estación terrena en Perú, pero si yo quisiera la puedo añadir de manera personalizada. Entonces, cuando hago la simulación, empiezo a tener algunos resultados, ¿sí? Algunos resultados. Parte de los resultados, por ejemplo, es ir viendo el ciclo, ¿no? O sea, en esta parte donde el satélite ya está en el espacio y está orbitando la Tierra, obviamente va a haber tiempo en que esté bajo la iluminación del Sol y tiempo que esté en el lado del eclipse, ¿no? En la oscuridad. Entonces, ¿cuánto tiempo está en el Sol y cuánto tiempo está en el eclipse? ¿Cuánto tiempo está iluminado y cuánto tiempo está en el eclipse? Es importante saber para saber cómo va a ser mi periodo de carga-descarga del satélite, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo voy a tener de carga? ¿Cuánto tiempo voy a tener de descarga? Etcétera. Entonces, eso es importante para saber.
Otro aspecto importante también es el número de contactos, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo voy a tener contacto y cuántos contactos voy a hacer con una estación terrena? ¿No? Les decía, la estación terrena me sirve para comunicarme con el satélite, pero el contacto es justo cuando el satélite está por encima de la estación terrena, cuando hay línea de vista. Si está al otro lado, pues no va a haber comunicación. En este caso, con la estación terrena de Santiago hay 5 contactos, ¿no? En el tiempo de la simulación. Obviamente, si el tiempo de la simulación es mayor, podré tener más contactos. Pero en el tiempo de la simulación tengo 5 contactos. ¿Correcto? 5 contactos. Y con la estación terrena de Panamá solo tengo un contacto. ¿Ok? Solo un contacto con la estación terrena de Panamá. Entonces, eso me hace ver que a mí me convendría trabajar mejor con la estación terrena de Santiago de Chile, porque con ellos voy a tener 5 contactos. Si trabajaría con Panamá, solo tendría un contacto. Ahora, si trabajaría con los dos, en total tendría 6 contactos. Mejor, ¿no? Bien. Algunas observaciones finales, comentarios finales sobre lo que estamos desarrollando. Por un lado, acá en el Perú, nosotros tenemos un incremento en el interés sobre la tecnología espacial. Cada vez más estudiantes, jóvenes profesionales, están interesados en desarrollar tecnología espacial, ¿correcto? Pero lamentablemente no tenemos en el Perú un programa de pregrado en tecnología espacial, tampoco a nivel de posgrado, y entonces hay una brecha por cubrir, ¿correcto? En ese sentido, en la universidad, nosotros en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones hemos creado el primer curso de ingeniería espacial a nivel de todo el Perú, que es el curso de Introducción a Sistemas Espaciales. No lo hay en otra universidad. Como un primer acercamiento a poder formar nuevos profesionales con conocimientos en temas espaciales. Este es un primer paso. En una segunda etapa no solo tendremos un curso, de repente tendremos 3, 4 cursos, y en una tercera etapa de repente lograr la creación del primer programa de ingeniería espacial en el Perú, ¿no? Y hemos visto que esta parte de la simulación me va a servir para definir varias cosas en el tema del diseño y conceptualización de la plataforma nanosatelital. Me va a servir para definir cuál es la carga útil que voy a utilizar. Me sirve para identificar en qué órbita debo colocar mi nanosatélite para saber, dependiendo de la aplicación que voy a tener, cuál es la mejor. Me va a ayudar a definir los módulos que voy a utilizar, las capacidades que voy a tener y la mejor ubicación de la estación terrena para tener, maximizar el número de contactos con el segmento espacial. Es importante, como les decía, el tema de la simulación, cuando estoy en el proceso de formación de nuevos profesionales con capacidades de desarrollo en tecnología espacial, ¿no? Y contar con este tipo de herramientas que es lo que les he mostrado el día de hoy, es importante porque es una manera de aprender, ¿no? De repente, implementar un laboratorio espacial en la universidad podría ser bastante costoso, pero empezar con la simulación ya es un gran paso, ¿no? Y que claro, poco a poco la idea es ir avanzando para que también podamos tener laboratorios en físico y el aprendizaje sea más completo, ¿correcto? En ese sentido, esperamos, pues, ¿no? Tener buenos resultados con estas primeras etapas que venimos desarrollando en la universidad, en el desarrollo de tecnología espacial, así como lo han tenido otras universidades en nuestro país, y ¿por qué no empezar a marcar, ¿no? Y hacer conocer de que en la UNTEL se desarrolla tecnología espacial, y es una de las cosas que de repente incluso más desarrollamos, ¿no? Parte de esta intención de fortalecer el tema espacial en la UNTEL también es el tema de los convenios que hemos logrado en Alemania con el Centro Aeroespacial Alemán y la empresa Astrionics, ¿no? O sea, cada vez vamos a ir fortaleciendo más el desarrollo espacial en nuestra universidad y por ende en nuestro país.
Bien, muchísimas gracias a todos por su atención, su disponibilidad de tiempo. Comparto con ustedes mi correo electrónico, asimismo mis redes sociales. Los invito a seguirme en mis redes. Siempre trato de compartir información relacionada a ciencia, tecnología, investigación, oportunidades, becas. Así que los invito a seguirme. Y bueno, en esta parte final pues estoy a vuestra disposición para cualquier duda, consulta. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. Básicamente no es que se mida una radiación máxima, ¿no? O sea, acá el detalle es que esa radiación depende de los componentes. O sea, la radiación va a estar en el espacio y le va a caer al componente. Aquí lo que nos tratamos de preguntar más bien es ¿cuánta radiación puede soportar el componente antes de que deje de funcionar? Entonces, lo que se hace, las pruebas que se hacen es, oye, yo le someto a radiación al componente electrónico y pruebo su funcionamiento. Si sigue funcionando bien, entonces yo le doy más radiación. Sigue funcionando bien, le sigo dando más radiación, hasta que en algún momento va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque ha recibido mucha radiación. Entonces, eso es lo que se prueba, ¿no? ¿Cuánta radiación o cuánto tiempo de vida útil puede resistir? Porque mientras esté en el espacio va a ir recibiendo radiación. Cada día, cada hora que esté en el espacio va a ir recibiendo radiación. Y esa radiación se acumula. ¿Ya? Entonces, mientras se va acumulando, pasan los días, se va acumulando, va a llegar un momento en que el componente deja de funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa radiación acumulada en el momento en el que el componente electrónico deja de funcionar? Eso es lo que se prueba para poder validar, ¿no? Para poder validar, oye, este componente comercial puede funcionar en el espacio o no puede funcionar. Hay de todo, dependiendo de la misión. Normalmente se utilizan lo que son microcontroladores, pero hay misiones que montan un FPGA, dependiendo qué es lo que el nanosatélite va a desarrollar. Hay misiones que quieren procesamiento in situ, procesamiento on-board processing, ¿no? Procesamiento a bordo. Entonces podrías colocar un FPGA. Entonces sí hay, ¿no? Sí hay. Lo más común que he visto son microcontroladores, pero también FPGA se pueden montar. Todo va a depender de la misión, ¿no? De la misión que tú le des a tu nanosatélite. Obviamente la idea es tratar de montar componentes que consumen menos potencia y que sean más ligeros. Entonces, si tú tienes un FPGA que consume mucha potencia, no es tan ligero, y la tarea que va a desarrollar lo puede hacer un microcontrolador, entonces mejor el microcontrolador. Ahora, si por la tarea que vas a desarrollar sí o sí necesitas un FPGA, montas un FPGA y no hay problema. Claro, el curso es para los estudiantes. Yo me imagino que dependiendo del docente, podrían asistir de manera libre algunos egresados, pero eso ya depende principalmente del docente, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día y una vez más los invito a seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias.